Porque el Día del Niño y de la Niña es una celebración de alegría, de fiesta, ¿no? Debiera ser así, ¿sí? Sí. Debe ser, es una fiesta. Es una fiesta, sí. Es una fiesta y se hacen eventos, se hacen regalos y el pastel y el niño se divierte. Y hoy hemos decidido en el programa del Averiguadero tocar un tema muy difícil porque estamos mostrando una parte de lo que también tienen nuestros niños y es una violencia, tristemente, que sigue avanzando y que se recrudece. Sí. O sea, no es ya una violencia en la cual antes sabíamos de algún niño maltratado o tal vez golpeado. Hoy tenemos tristemente casos cada vez más de niños y niñas violentados sexualmente, sí. torturados por sus propios padres y desafortunadamente asesinados. O sea, es por eso que hacemos este programa, para darle voz y sentido, si es válida el entendimiento, a este sector de niños que nadie los ha logrado defender. Por eso el programa se llama El Silencio que Mata, porque nadie alzó la voz por esos niños que ya no están con nosotros y que pudieron haber sido muertes prevenibles, Brenda. Sin duda alguna, Antonio, es necesario, y lo hemos comentado, que levantemos la voz por los niños, que no permanezcamos apáticos, ni familia ni vecinos. Luego lo hemos dicho, hay vecinos que dicen, no, yo para qué me voy a meter en problemas, aunque te des cuenta de... Pero eso puede ser muy, muy grave para un niño, como hemos visto las consecuencias desafortunadamente. Y bueno, efectivamente, qué mejor que tener en este panel expertos en el tema, quienes han impulsado también pues leyes que generan a los niños. Exacto, que generan protección a los niños. Quiero agradecer mucho que esté con nosotros la diputada Ali Gamboa, nuestra amiga. Vamos a tocar un tema que yo sé que a ella le conmueve, como le mueve, y le agradezco mucho que esté con nosotros, diputada. Gracias. No, al contrario, agradecerles a ustedes la invitación. Gracias, Brenda. Gracias, Toño. Claro. Como lo decías, es un tema pues muy difícil de hablar porque nos duele. Creo que el día de hoy a quien no le duele ver cómo han estado lastimando a nuestros niños, no solo de Durango, sino de México, y pues con esta pandemia se ha agudizado todo. Agradecerles el espacio y saludar el día de hoy a todos los que nos están sintonizando y desearles un excelente día. Hay un sistema de protección de niños y niñas, el CIPINA, a nivel nacional. En Durango también están ellos haciendo una gran labor y está con nosotros su titular, el licenciado Armando del Castillo. Licenciado, gracias. Gracias, Toño. Agradecerte por el espacio, Brenda, por permitirnos, sobre todo, difundir este tipo de situaciones, estos temas que afectan a la ciudadanía, específicamente a un sector de la población muy vulnerable, las niñas, niños y adolescentes, y que bueno, vemos que hoy con este sistema que tenemos hemos ido fortaleciendo, hemos buscado cómo tener aquellos mecanismos que permitan pues generar seguridad y garantía a los derechos de niñas y niños, y sobre todo agradecerles el espacio en este programa en compañía de una gran amiga y completamente comprometida en la materia, en la niñez y la adolescencia, porque preside justamente esta comisión en el Congreso, y que de forma conjunta pues hemos podido ir trabajando hombro a hombro para generar mejores condiciones en este sector de la población. En esta mesa estaría con nosotros la fiscal Ruth Medina. Sin embargo, tuvo una reunión de seguridad urgente, se la programaron el día de hoy, pero adelantamos su participación de la fiscal Ruth Medina, quien ayer pues ya adelantaba que se han tenido en lo que va del año algunos feminicidios y 2 son de niñas, o sea, así increíblemente. Vamos a iniciar este programa escuchando esta entrevista con la fiscal Ruth Medina. Le voy a pedir, amigo televidente, que ponga mucha atención a las palabras que utiliza la fiscal Ruth Medina cuando menciona precisamente esto que estamos diciendo, ese silencio que mata, y arrancamos la entrevista poniendo en la mesa de que sí hay, o sea, los casos de violencia en contra de niños y de niñas cada vez son más y tristemente cada vez más agresivos. Con más brutalidad. Con mayor brutalidad. Vamos con la fiscal. ¿Qué tal, Toño? Muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. La verdad, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Los casos de violencia contra niños y niñas han aumentado? Sí han aumentado. Desafortunadamente,
Al día de ayer hacíamos algunas reflexiones con el equipo de trabajo y decíamos, sí se ha incrementado y se haya incrementado sobre todo el grado de agresión con que se han practicado algunos ilícitos en contra de niñas, niños o adolescentes. Número y forma, que es lo que también nos debe de preocupar. También hemos recibido mayor número de denuncias porque por fortuna el tema de la pandemia se está ya pues alejando un poquito de los hogares, que permite salir, que permite poder expresar o denunciar estos hechos o ser visibles algunos otros elementos que son constitutivos de delito. Entre ellos, y en mucho, ayuda cuando van al servicio médico. Las instituciones de salud han sido muy observadoras, han dado cumplimiento a la obligación que tienen, a la norma 046, de todos aquellos ingresos de menores, de niños, niñas, adolescentes que llegan a los hospitales, darnos cuenta, sin convertirse en testigos. Nos han permitido investigar y a través de ello ha sido un buen lugar, un buen espacio para que la Fiscalía, a través de todo su gabinete, podamos atender a estos pequeños que sufren algún grado de violencia. Fíjese que sí, Toño, fíjate que sí, decirte que desde el año pasado estuvimos viendo cómo ha sido la violencia más dirigida a niñas y de una edad de los 2 a los 6 años. Ese es nuestro grupo más vulnerable de pequeños. Tenemos otro factor predominante, familias disfuncionales, donde hay la presencia de alguna pareja sentimental, que los niños son el factor donde descargan los corajes familiares. Mira, a nosotros nos ha servido en mucho tener algunos estudios sobre lo que es el entorno familiar a través de poder rápidamente organizar cómo está constituida la familia, cuáles son sus redes, y encontramos un común denominador. Es las familias disfuncionales, las famosas parejas sentimentales, en donde se incorporan, donde hay pequeños. En 2 de los casos más violentos que nos ha tocado ver, la madre biológica de ambas manifiestan: yo no las llevaba al médico, no las llevaba porque el DIF puede quitármelas, porque sabían que había visibles huellas de violencia sobre sus pequeñas, donde dicen no las llevo al médico porque tratan de ocultar. Entonces, a sabiendas de eso, intentan proteger de alguna manera muy desproporcionada a un no integrante de la familia. Sí. Y aparte, son las mujeres las que trabajan para traer el sustento. Eso también tenemos que analizarlo, qué pasa en ese tipo de familia, en ese tipo de personas. En muchos casos se ha mencionado que la violencia familiar en sí, ejercida sobre una mujer, es por la falta de autoestima en las madres o en las mujeres. La codependencia. Entonces, si no sanamos esta parte, el otro va a estar mucho más complejo que podamos atenderlo. Y en muchos de los casos, yo recuerdo con mucha claridad un tema de Gómez Palacio, el tema de Santiago Papasquiaro, donde algunos vecinos, uno de aquí de Nombre de Dios, donde los vecinos, después de que suceden los hechos, relatan. Yo me di cuenta que la niña gritaba, yo la vi en la ventana y me decía que le prestara ayuda. Es eso cuando decimos que el silencio mata. Ahí es porque nadie le dio la voz a esa pequeñita que no podía hacerlo por sí. Sí encontramos factores comunes, y no es un factor socioeconómico, no es el factor lo que detona esto. No, contribuye, pero no detona. Ok, entonces el tema de pobreza no es un argumento de decir, oye, otros elementos como el alcohol, la droga, ¿también están presentes o tampoco? No como factor. No como factor predominante. Lo que sí es
mucho el tema de una salud emocional de las madres de familia, la falta, como les he comentado, de redes familiares, del apoyo, que eso debe de fortalecerse porque nos conviene a todos, fortalecer las redes familiares y también del entorno donde se está viviendo, tener quien pueda visualizar algo. Eso creo que pudiera apoyar mucho. Fiscal, este tipo de casos en cantidad y en cómo se están dando, ¿a qué ha obligado a la Fiscalía del Estado? O sea, ¿les ha exigido a ustedes el tema de una cuerpo especial, una preparación especial? ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, primero haciendo visible el tema. En el cúmulo de asuntos que pueden llegar a una fiscalía, diversos, a veces son diarios recibimos, ¿qué le gusta? 200 carpetas iniciamos. De hace ya 2 años aproximadamente, gracias al sistema que tenemos de captar las denuncias, de sistematizarlas, de tener un departamento de inmediata atención que recibe, que valora, que canaliza de manera inmediata, ha sido muy importante, sumamente importante. Luego, comenzar con la capacitación y especialización en las materias, porque hoy tenemos especializados en atención a niñas, niños y adolescentes, a violencia familiar. Tenemos también para menores infractores, que es otro sector de atención. Aquellos niños que hoy son infractores o que están en conflicto con la ley, que también tenemos que visualizarlo para que no continúe y lleguen a ser, y generalmente también han sido jóvenes que han sido agredidos. Otro tema importante que ha hecho la Fiscalía es el fortalecimiento del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Las fiscalías tienen la obligación de atender, por ejemplo, en violencia familiar a toda la familia, los delitos sexuales, pero Durango tiene la posibilidad de separarlos en 2 sectores grandes, los que se refieren a mayores de edad y a los que son niñas, niñas y adolescentes, en un centro de justicia que de veras, quiero decirle, ha costado mucho armonizarlo, porque incorporar diversos profesionistas, servicios, no es tarea fácil, porque no es un tema de burocracia, es un tema de encontrar los integrantes que embonen perfectamente en los equipos, que estén certificados y luego que armonicen los procedimientos, y eso no es por mandato, ahí no hay de que usted lo va a hacer porque está castigada y está aquí. Okay. Y ha sido interesante. Hoy le quiero decir que hice un recorrido la semana pasada y me da gusto poder ver cómo quien está ahí está consciente del trabajo tan importante que realiza como todos los integrantes a favor de nuestras víctimas menores de edad. Le da gusto ver cómo está el apoyo, cómo hemos logrado vincular a los agentes del Ministerio Público, a la policía, a los peritos, a las abogadas victimales, a los psicólogos, cómo está también la Comisión Estatal de Derechos Humanos incorporado, y luego todos estar pendientes de una víctima y estar pendiente de la litigación de los asuntos en la sala de impartición de justicia. Pero podemos decir que es prioridad para ustedes este tipo de casos que están en un espacio especial, porque luego la sociedad obviamente exige que se dé una justicia lo más rápido y lo más contundente en este tipo de casos. ¿Sí son una prioridad? Por supuesto. Mire, para Durango, dentro del plan de persecución penal que estamos diseñando en Fiscalía, el tema número 1 es violencia familiar. Es violencia familiar que abarca todo esto. Por fortuna, usted sabe que Durango estamos en un clima de seguridad, donde los delitos de alto impacto
han disminuido, se han contenido, se han atendido, pero nuestro gran problema es violencia familiar que se desdobla en muchas de las ocasiones en estos temas tan delicados de los menores. Dentro de la procuración, dentro del plan de persecución, la violencia familiar tiene una de nuestras mayores atenciones. Bien, pues ahí está esta aportación que nos hace la fiscal con temas y factores muy interesantes que pone en la mesa, Antonio. Aquí de entrada me parece terrible la situación donde dice la niña pedía ayuda y nadie le escuchó. Ahí hablando justamente de los silencios que matan, nadie levantó la voz por ella cuando ella pedía ayuda. Y el tema también donde se señala las edades y los ataques dirigidos a niñas que se han agudizado. Sí, el sector ahorita vulnerable que tiene detectada la autoridad es niñas de 2 a 6 años. Ahí es donde se ha estado concentrando y como lo comentas, Brenda, los vecinos ya después de que se da la tragedia dicen, yo sí escuchaba. No, pero después ¿para qué? Incluso una tía de Kimberly, de la niña de Santiago, dice, yo sí sabía que los trataba mal, ¿no? Pero yo no me quise meter. Entonces, pues mira, por no haberse metido. Haberse metido pudo haber salvado la vida de una niña, pero tenemos tal vez muchos escenarios más de violencia en muchos hogares. Así es. En Cipina, ¿cuál es el registro? ¿Hay un aumento? ¿Coinciden con lo declarado con la fiscal? Sí, claro que sí. Yo creo que ante el confinamiento la violencia se incrementó en un porcentaje bastante considerable. Decirte que la situación actual en materia de niñas, niños y adolescentes efectivamente se ha agudizado en la primera infancia. Lamentablemente en los primeros años de vida es en donde las niñas y los niños se ven afectados de una forma pues más acentuada en cuanto a los diferentes tipos de violencia. Y aquí hablar de violencia sexual, de violencia tanto psicológica, emocional, física, es decir, todas las formas de violencia se deben de contemplar en este aspecto. Y nosotros hemos estado ya generando como algunas políticas públicas, precisamente el instalar esta comisión para poner fin a toda forma de violencia, que ya viene desde una alianza global desde el 2017, que ya establecía ciertos parámetros que tendremos que ir trabajando y que ahora en conjunto con las instituciones como Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, hemos podido ir abordando diversos temas como la capacitación a servidores públicos también. Esto es fundamental porque al momento de que tengamos detectado este tipo de situaciones en donde ya se vieron afectados derechos de niñas y niños, ahora sigue la otra parte, la integración de las carpetas de investigación, la actuación del policía como primer respondiente, el tener un llenado de actas correcto y que esto nos permita llevar un proceso en donde finalmente tengamos como resultado una sanción hacia los hechos que se están reproduciendo. Pero por otro lado, también generar este tipo de trabajo en la prevención, que eso es fundamental. Claro. Y que aquí me permitiría yo hacer también un llamado a la sociedad para que podamos trabajar de forma conjunta. Ahorita yo escuchaba un tema tan importante y que lamentablemente es lo que más afecta, la comisión por omisión. Es decir, que conocemos de derechos de niñas, niños y adolescentes y no es un tema que esté realmente invisibilizado. Creo que es un tema que salimos aquí a la calle y vamos a ver un niño trabajando, vamos a ver un niño en un crucero, vamos a ver un niño violentado de alguna manera. Por eso decía yo, acentuar todas las formas de violencia de niñas y niños. Y ante esa situación somos omisos, no hacemos uso de la denuncia. Ahorita decía la fiscal en su entrevista, cómo ahora ya después de la pandemia o de la reactivación que se ha tenido paulatinamente, se ha recuperado esta confianza hacia la seguridad, hacia los servicios que otorga las propias instituciones, pero esto sí decir que es una responsabilidad la que tenemos como servidores públicos, pero también como ciudadanos. Recordemos que el tema de niñas, niños y adolescentes es de interés público y también hay acciones que pudieran desencadenar en alguna comisión de un delito por no hacerlo del conocimiento de la autoridad y sobre todo creo que también la responsabilidad que tenemos para poder ayudar a un niño o una niña que bueno pues no tiene los elementos necesarios para poder hacer valer sus derechos de forma personal y que lamentablemente hemos visto cómo han afectado ciertas situaciones que bueno han terminado hasta con
la propia vida de niñas y niños en este tipo de situaciones que hemos estado viendo últimamente y que bueno, ante esa situación tendremos que ponernos a trabajar de forma conjunta con las diversas acciones que están haciendo las instituciones. ¿Qué tanto creció la violencia en los niños, niñas y adolescentes? Yo creo que tenemos un incremento hasta de un 20%. De un 20% en comparación. Así es, si no es que un poco más. Esta situación, estamos nosotros haciendo un diagnóstico situacional, esto es muy importante para conocer qué tipo de situaciones están generando la violencia hacia niñas y niños. Decir, se ha detonado temas muy específicos. Precisamente nosotros en los 39 municipios tenemos ya un sistema municipal de protección que nos permita generar una política pública acorde a las necesidades que se viven ahí. También recordar que tenemos un municipio como el Mezquital y decir que ahí ante los usos y costumbres que están muy arraigados, también esto permite que se siga generando ciertas formas de violencia, como veíamos a la niña de 14 años hace algunas semanas, que lamentablemente venía ya con algunas heridas por parte de su pareja y que vemos que pese a que ya está prohibido el matrimonio entre menores de 18 años, por usos y costumbres se sigue permitiendo que esto siga pasando y que bueno, desencadenen otras situaciones, hasta como lo es el embarazo en adolescente, la deserción escolar y bueno, otro tipo de situaciones que podemos estar platicando. Como sociedad, licenciado, hemos normalizado la violencia. Ahorita usted decía, salimos a la calle y vemos a un niño trabajando y vemos diversas situaciones. ¿Nos acostumbramos ya a la violencia? ¿La normalizamos? Sí. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Hemos invisibilizado a la niñez y la adolescencia y hemos normalizado las conductas que hemos hecho durante muchísimos años. Y ese es el reto, Ese es el trabajo del CIPINA, es el trabajo del CIPINA como tal, de todas las instituciones que conforman el sistema, el poder cambiar el paradigma en el que hemos estado situados durante muchísimos años. Así es. Ali, pues un tema difícil, se ha trabajado por generar leyes, castigos, las penas más grandes no inhiben. ¿Qué está pasando? Mira, definitivamente el día de hoy vivimos tiempos inéditos, la violencia ha ido en incremento no solo en las mujeres, sino en los niños. En general, el tema del tejido social, el tema del tejido familiar ha ido pues deteriorándose poco a poco. El tema de la drogadicción, del alcoholismo, de la ansiedad, de la depresión va en incremento y finalmente creo que el día de hoy podemos decir que ni las instituciones ni la sociedad hemos estado preparadas para esto que se vino en una ola pues muy fuerte. En un año vivimos muchas cosas a la par y en lo que nos preparamos realmente se han estado dando situaciones muy complicadas, pero sobre todo muy lamentables. El tema de la violencia familiar, pues ahí está presente, lo decíamos bien ahorita, creo que es un tema que viene de usos y costumbres de toda la vida, pero el tema de los niños hoy ha sido un tema muy complicado. Ver a nuestros niños en la casa, nos hemos convertido quienes somos papás en maestros, a veces sin tener la experiencia o la paciencia, hay que decirlo, o el conocimiento, porque yo conozco mucha gente que dice, bueno, es que yo no sé matemáticas o no sé geografía y hoy me toca explicarle. Realmente ha sido muy complicado. O sea, ahí donde entra la desesperación y también pues, la falta de empleos, el tema económico como se ha visto en el país y que en Durango no ha sido la excepción, entra la desesperación en los padres y bueno, no es justificación, pero hay un tema general. Ha recrudecido la pandemia, ¿no? Y todo este escenario. Un tema general, el encierro, yo te lo digo, tengo 3 niños, pues en la casa es una locura, pero bueno, finalmente es parte de un aprendizaje que tenemos que vivir y que esperamos pase pronto, pero nos tenemos que preparar para enfrentar la realidad que estamos viviendo. Esto no va a parar. El día de hoy yo hago un llamado a la sociedad que nos involucremos. Efectivamente, ya estamos trabajando, como lo decía la fiscal, en el Congreso de cómo involucrar a la sociedad y si finalmente no quieres denunciar por miedo, porque si conoces que esa persona es agresora o miedo a tener un problema con el vecino, te puedes convertir en cómplice. Tenemos que respetar el tema de la denuncia anónima, pero sin duda alguna, si no denuncias, donde puedes evitar pues un percance como lo estamos viviendo con esta pequeñita de solo 6 años, que si los vecinos hubieran denunciado la violencia, pues realmente hoy otra cosa sería, Kimberly estaría con nosotros y definitivamente son temas. Vemos el tema del caso de los niños de Canatlán, que finalmente los vecinos dicen
que los niños abusan de los perritos y pues la autoridad dice que no. Hay que ver un análisis profundo de qué sí, qué no está pasando, porque desde que están sucediendo cosas, ¿quiénes somos más responsables? No las autoridades, nosotros como padres. A veces queremos dejarle la responsabilidad a las autoridades y finalmente el problema está en la familia. Ahí es donde se desemboca todo este tipo de situaciones, la cultura. Una mujer que permite ser violentada y si tiene una hija el día de mañana va a crecer con ese patrón. Un niño que ve violencia va a ser generador de violencia. Tenemos que trabajar fuertemente en esto. La semana pasada se votó en el Congreso ya una iniciativa donde el Estado y los municipios tendrán que buscar alternativas y detectar casos de violencia y sobre todo de niños con depresión para otorgarles terapia y un acompañamiento. Y hoy, pues digo, en Durango hay muchos psicólogos que el día de hoy están buscando trabajo. Tenemos que buscar, sí, las instituciones, cómo ayudar a un procedimiento, no solo a los pequeños, sino a las familias que están viviendo el día de hoy una crisis familiar y que ahí se desembocan muchos temas. Hay familias donde en un mismo cuarto y en una misma cama duermen 5 o 6 niños y aparte papá y mamá a un lado. Entonces, sí, el hacinamiento. Son muchas cuestiones. Ahorita lo comentábamos, también ahorita les platicaré de otra iniciativa que se aprobó para castigo de prisión a quienes también manden a los niños a pedir a la calle limosna o que estén haciendo una venta. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos cada vez con más frecuencia. Bien, tenemos que hacer una pausa. Patricia Romero desde Wisconsin, gracias Pati por mandarnos mensajes. Roberto Cabrales, y ahorita vamos a regresar con ese tema, Roberto. La ley antichancla, como se le ha denominado. También. O sea, bueno, porque está generando polémica. ¿Qué pretenden a través de esta ley? Dice Roberto Cabrales. La incongruencia más grande al respecto es el tema que está manejando de no a la chancla. Recordemos que es mejor criar niños que enderezar hombres. Bueno, ahorita vamos a ese tema. Y algo que ayer mencionaba también la fiscal, y ahí hay un vacío del Estado, es la restitución de derechos de aquellos niños que hayan sido violentados o que hayan sido rescatados. Por ejemplo, en el caso de Kimberly, hay varios hermanitos que fueron rescatados. Tienes que tener la capacidad de restituirle a esos niños un entorno y todos sus derechos para que el día de mañana puedan ellos también, pues, tener un desarrollo saludable, ¿no? Lo que les queda y todo lo que vivieron, ¿no? Un trauma, entonces, ¿qué va a pasar con esos niños que estás rescatando? Así es. Y es parte de lo que comentaba ahorita Ali también en el tema de las terapias. Y también me gustaría que regresáramos con el tema de las madres cómplices. Las madres cómplices. Bueno, vamos a una pausa. Me estás marcando la pausa. Ahorita regresamos de inmediato para abordar el tema de si también los gobiernos están haciendo lo adecuado, lo necesario para abordar el tema. Me parece que faltan centros de atención, refugios. Sí, falta, pero pues los recursos también faltan recursos. Entonces, vamos a regresar con vamos todo a la pausa. No, es que es una cadena. Estamos de regreso después de esta brevísima pausa. Estamos hablando hoy en el averiguadero de los silencios que matan, de los niños que necesitan que levantemos todos la voz por ellos. Y bueno, antes del corte justamente quedaban en el aire diversas preguntas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué están haciendo las autoridades? Siempre hemos señalado que no puede ir un tema resolverse solo por autoridad o solo por sociedad. Necesitamos ese conjunto. Ok, ¿cómo frenar esta violencia en casa? ¿Con leyes, penas de cárcel más severas? Bueno, sí, sin duda alguna es una opción, dentro de otras soluciones que podemos encontrar. Mencionaba Roberto Cabrales, dice, a ver, la ley antichancla, él no está de acuerdo. ¿Qué pretenden con la ley antichancla? Todos crecimos con el tema de una nalgada a tiempo o la chancla. Sí. ¿Se modifica el escenario, diputada? Mira, finalmente, primero tenemos que entender que la violencia de ningún tipo la podemos normalizar. Y en México vivimos con una cultura de hace muchos años donde la violencia hacia las mujeres y hacia los niños era normal. Tenemos que generar la condición para ir cambiando eso. Finalmente, más que iniciativas de castigos, tiene que haber más prevención. Y es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Es mejor fomentar el respeto que el miedo.
Eso es bien diferente y creo que como papás nos hemos perdido mucho. Ok. Te lo digo yo que pues también, te insisto, tengo 3 hijos y a veces pues sí, dices, ¿cómo le hago? No obedecen y bueno, efectivamente a muchos de nosotros pues ya nomás nos veían antes o levantaba mamá o papá la chancla y te ponías firme y hoy pues realmente no. Pero también hemos sido parte de este proceso donde los niños ya no obedecen porque nosotros les hemos dado todo también en su momento y o los hemos dejado o por comodidad les damos el celular o la tablet y han estado aprendiendo condiciones que no están correctas y que como papás no estamos preparados. Yo estuve en diferentes escuelas dando talleres de medios de comunicación o sobre todo de redes sociales y pues los niños conocen un chorro de programas, temas que a veces no son saludables y los papás cuando les preguntas desconocen totalmente el contenido que sus hijos están viendo y que lo ves normal pero que está generando un problema. El día de hoy con la ley antichancla, regresándome al tema, pues es generar las condiciones para que no existan castigos humillantes o maltrato infantil. Hoy a veces confundimos el decir, te doy una nalgada y le das el chanclazo en la espalda, se lo das en la cabeza, en donde puedes, y se ha convertido cada vez en más violencia. Hoy tenemos que generar las condiciones en las iniciativas para que las instituciones correspondientes puedan dar castigos ejemplares a quien lo comete. Tú lo decías ahorita, esta niña Kimberly, por poner nuevamente el ejemplo, desde cuándo estaba viviendo violencia. Y a veces a lo mejor el papá o la mamá lo veía normal en darle ya no un chanclazo, a lo mejor un cintarazo en la espalda, en las piernas, a veces hasta en la cabeza cuando se te va. Esto no lo podemos normalizar. Por eso el día de hoy, pues a lo mejor el nombre no fue el correcto, pues es la ley antichancla. Así se mediatizó, ¿no? Pero definitivamente, pues teníamos que regular esto y no permitir castigos humillantes o severos y que pues pueda haber un castigo a través de violencia familiar. ¿De qué sirve una ley? Y me voy con el licenciado de disciplina. Si no se aplica, licenciado. A ver, yo pongo la ley en la mesa de si el niño está sufriendo violencia, pero no se aplica la ley. O sea, ¿qué está faltando en las instituciones? ¿Qué requerimos? Lugares de refugio, decía la fiscal, dice, nos ha servido mucho un centro de salud, detecta el médico, reporta. Nos ha servido mucho la escuela, reporta, ve un maestro, reporta. Pero, ¿y luego a dónde va a dar ese niño? ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue, no? ¿Cómo se restituyen los derechos de un niño que tiene que estar libre de violencia? Porque, mira, ahorita mencionaba la diputada el caso de Kimberly. A ella no le pegaron con una chancla. No, ella fue torturada. Fue torturada. La niña, según la declaración de su hermanita, y lo tengo que decir porque tenemos que visualizar esto, murió pidiendo agua. Imagínate una niña agonizando y pidiendo agua. No, qué terror. Porque era la manera de castigarla, no darle agua por días. No era una chancla, era torturarla. Era tortura. Perdón que te interrumpa, ayer sentenciaron a los papás. Ya lo sentenciaron. 36 años a la mamá y 56 al papá, si mal no recuerdo. Me pregunto, ¿vale la pena el castigo? ¿Cuánto sufrió esa niña y los hermanos? O sea, de verdad, como sociedad, dices, no, es que no puede ser que estemos viviendo esto. No puede ser. No puede ser, sí. Nadie vio a Kimberly, nadie vio a los hermanos, pero si los hubieran visto, porque ha habido casos, como dicen, es que yo reporto y luego llegan, pero no hacen nada, y luego los vuelven a regresar con la familia. Falta, el licenciado, refugios, centros, mayor inversión, cómo proteger a estos niños, restituirles sus derechos. Yo creo que sí, yo creo que el reto es muy complicado, se ha vuelto mayúsculo, sinceramente, aquí sí hay que reconocerlo, y decirte, mira, el plan de restitución de derechos de niñas y niños es un tema fundamental. De hecho, justamente esa es la parte que le toca al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Procuraduría de Protección dentro de un sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes. Por eso, justamente aquí hablamos de un sistema de protección integral, para eso surge, para que entre todas las instituciones y en el ámbito de la competencia que les corresponde a cada una, podamos garantizar ese derecho que está vulnerado o restringido. Pongo un ejemplo. Ahorita hablábamos del tema de violencia, y sí, nos vamos al tema de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, pero un niño puede llegar
con un tema de vulneración a la vivienda. Sí, bueno. Y aquí, ¿quién tendrá que restituir el derecho? Pues aquella Comisión Estatal del Suelo y la Vivienda que tenemos en el Estado. Okay. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un presupuesto transversal, tener una mirada transversal, que todas las instituciones que conforman al Estado como tal tengan cierto recurso destinado para este sector de la población. Un ejemplo tan sencillo. Tenemos en todos los municipios, en todos los estados de la República, creo que se lleva el programa de piso firme y techo seguro, que se ha hecho durante muchísimos años. Pero realmente esto se prioriza para atender a familias donde existen niñas, niños y adolescentes. Tal vez no. Entonces tendremos que buscar cómo reorientar estas políticas públicas para poder garantizar de una forma más cercana los derechos hacia la niñez. Que la prioridad sea el niño. Exactamente. Lo que se pretende es que las niñas y los niños los coloquemos en el centro de una política pública integral. Ok. Que vayamos desde la parte de la vivienda, de salud, de educación. Tenemos el tema de niños migrantes acompañados y no acompañados, que también es un tema que se ha quedado invisible. Tenemos la situación de niños repatriados. Tenemos las dobles nacionalidades, que es un tema fundamental. Aquí, fíjate, te paso un dato, en donde, por ejemplo, en los municipios de San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo, tenemos cerca del 9.3% de la población de niñas y niños nacidos en el extranjero. Y ahí, cuando hablamos de 9%, de 700 niños en total, claro, estás hablando de cerca de 70 niños. ¿Sí? Entonces tienes ahí un tema muy agudo que tendremos que estar trabajando con diversas instituciones. Muchos niños sin registro. ¿Cuántos? Muchos niños sin registro. El subregistro de nacimiento. Y este es otro tema también específico. ¿Por qué? No es que un derecho sea más que otro, pero el derecho a la identidad es un derecho llave. Ya no está registrado, el niño no tiene acceso a la salud, el niño no tiene acceso a la educación, no tiene su cartilla de vacunación. ¿Qué hemos hecho ante esto? Ante la situación del registro, hemos hecho algunas campañas, pero ahora hemos buscado cómo tener los módulos en los hospitales de maternidad. ¿Para qué? Para que el niño, al momento de nacer, automáticamente lo podamos registrar. Porque luego teníamos un rezago con certificados de alumbramiento, que luego se quedaban en los hospitales y que era un requisito para poder registrar a un niño, y que entonces esto ya venía a poner trabas, y luego venía la extemporaneidad, y luego venía ya un cobro aparte por la situación del tiempo que había transcurrido, y se hacía imposible garantizarle un derecho a un niño específico, ¿no? Y que de ahí vulneras más. No falta un seguimiento individual por niño, porque mira, por ejemplo, usted mencionó ahorita el tema del hospital. Pues tenemos el caso de un niño que nació prematuro, Dylan, nace prematuro, enfermo, y lo dan de alta y lo mandan a un hogar completamente en donde no había las condiciones económicas, y el niño, en vez de avanzar, se pone más malito y finalmente fallece. Fallece desnutrido y fallece por falta de... él nació en el hospital materno infantil. Tiene una atención médica correcta. Y hasta cuando regresó a morir. Entonces estás hablando de que el Estado le perdió la ruta, le perdió el seguimiento a un niño que tú sabías que nació en esas condiciones totalmente vulnerables. Entonces, a ese punto voy. No sé si de pronto las autoridades están volteando para otro lado, y hasta que llegue el caso crítico es cuando están actuando. Los DIF municipales de repente son solamente oficinas de trámite, no cuentan con albergues, no cuentan con centros, no cuentan con lugares de refugio. Yo quisiera contestarte eso, porque sé que a lo mejor mi amigo Armando no podrá hacerlo. Fíjate, nosotros descentralizamos CIPINA, fuimos ejemplo a nivel nacional. Yo fui impulsora de CIPINA a nivel nacional, aquí se descentralizó, fuimos ejemplo, hoy se regresa otra vez a la Secretaría General de Gobierno. Finalmente lo comento con mucho respeto y cuidado, porque finalmente está trabajando Armando, haciendo un trabajo extraordinario, pero ya no podemos dar un paso atrás como que se dio anteriormente, y dos, que yo lo voté en contra. Y finalmente le damos importancia hoy a temas que no son tan relevantes. Traemos recortes presupuestales impactantes, no tenemos casa refugio, legislamos y aprobamos para que ya el agresor saliera de su domicilio. Nos estamos acomodando, al menos en el Congreso, a cómo están los tiempos. Al no tener presupuesto en partidas importantes como lo son DIF,
Hay institutos de la mujer en donde solo hay un escritorio, no hay un solo psicólogo y realmente estamos dándole más importancia a otra dirección. Todas somos importantes, pero hoy más que nunca el tema que tiene que ver con la familia, con las mujeres, con los niños, debemos de darle más seriedad, no solo nosotros en el Congreso, sino cada ayuntamiento y cada institución. Y la verdad que yo te quiero decir que a veces las instituciones que menos presupuesto tienen, como los institutos de la mujer, como estamos hablando del tema de disciplina, son los que están ahorita dando la batalla ante esta realidad que se está viviendo. Nosotros lo hemos peleado y a veces se le da prioridad a otras áreas que sin duda alguna pues no están canalizando el recurso apropiadamente. Se está dejando a los niños a la deriva. Ahorita hablábamos de los problemas de adicciones que hay y que están pegando también a la niñez, además de que les afecten el entorno de violencia. Que ve y ¿Cómo quítaselos. protegerlos? Ve, quítaselos, a ver. Casa refugio. ¿A dónde Ve, los metes? ¿Quién los cuida? exactamente. Quitas Garantizar de guarderías, seguridad. casa refugio, quitas apoyo a niños con cáncer, quitas programas que daban continuidad para que pudieran terminar sus estudios hasta un nivel profesional. ¿A quiénes estamos perjudicando en todos esos programas? A la sociedad y a las familias más desprotegidas, mujeres y niños. Entonces, Pero- si eso pero es un tam- análisis, pues ¿qué estamos haciendo? Pues sí, pero bueno, tampoco estaban dando resultados a final de cuentas. Me parece que no se trata también de abordar el tema, me parece que tenemos que ir avanzando un poco más. ¿Es posible ir y quitar niños y niñas que estén en una casa en riesgo, incluso hasta por extrema pobreza, Sí, sí, sí. por violencia, por cuestiones de drogadicción? ¿Por qué es posible ir y sacarlos de ahí? ¿Sí? Sí, tenemos que trabajar fuertemente en la pérdida de la patria potestad. Mira, cuando hablas de casa hogar hay muchos niños que de 1 año pasan hasta 8 años ahí esperando tener una familia o ponerse en condiciones de adopción. También en Durango tenemos muchas familias que quisieran darle un hogar a esos niños. Tenemos que trabajar y meternos a fondo, inclusive hasta con foros, y lo he estado trabajando en la Comisión de la Niñez y la Familia, para que pierdan la patria potestad, porque luego cuando están a punto de perder la patria potestad regresan queriendo recuperar a los niños. Empieza otra vez el procedimiento, pasan los años y ¿qué pasa? Pues que el niño empieza a crecer y te digo, Casa Hogar, mi respeto, se ha ido muchas veces, tiene las mejores condiciones, pero no tiene lo más importante, que es el amor de una familia y que los niños crecen con ese vacío. Entonces tenemos que acomodar, insisto, las instituciones como sociedad y nosotros en el Congreso tenemos que adaptar para que pierdan la patria potestad y nosotros poder generar las condiciones para esos niños, porque si no, pues aún eso nos limita. ¿Cómo los protegemos, licenciado? ¿Cómo proteger a los niños? Ahorita decía Toño, pues los golpean, están en una situación de riesgo. Somos una sociedad descompuesta ya, finalmente, una sociedad rota, en muchos de los casos ya los valores quedaron en segundo término. ¿Cómo protegemos a nuestros niños? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que sí tenemos un déficit ya en la sociedad como tal. Lo reitero, hay una invisibilidad clara y muy marcada hacia este sector de la población. Hemos dejado de lado el interés de los niños por intereses sociales. Y creo que aquí tenemos que puntualizar esto. Si no reconocemos a las niñas y los niños desde el entorno familiar, pues nada vamos a poder hacer hacia el exterior. Porque lamentablemente donde más se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes es en el núcleo más cercano, que es la familia. Imagínate. Entonces justamente ahí es donde tenemos que buscar cómo generar esas condiciones de vida y cómo reconocerlos como titulares de un derecho. Entonces yo creo que esa parte es la fundamental. Y regresando al tema en la protección institucional, aquí sí aclaro, yo creo que es una parte integral. Nos toca absolutamente a todos. A todos. En ok. la parte de quitar un niño y llevarlo a una casa hogar, es la última medida de protección que se debe dictar, según hasta los protocolos internacionales que se tienen, atendiendo a que tenemos que buscar tener a un niño en un entorno familiar. Ya cuando no tenemos una familia extensa, una familia ampliada, o no hay un otro mecanismo para poder reinsertar a ese niño en una familia, pues entonces ahora ya viene la institucionalización que efectivamente comentaba Ali, y que aquí tenemos que trabajar inclusive con una ley de adopciones muy específicamente, porque tampoco podemos llevar a un niño a tenerlo ahí 5, 6, 7, 8 años, Claro. y que lamentablemente tampoco tenemos una cultura en la adopción. Luego queremos encontrar a niños para adoptar de 1, 2, 3 años,
y los niños de 8, de 10, de 12 años se van quedando rezagados. Sí. Y que esta parte es otra de las situaciones que tenemos que ir buscando, cómo generar esas condiciones para evitar justamente tener a niños institucionalizados durante toda la etapa de la niñez y la adolescencia. Muy bien. Y por otro lado, creo que también tenemos que buscar cómo acercar los servicios. Yo creo que si vemos a un niño en una situación de desnutrición, bueno, pues entonces a través de una comisión que de hecho nosotros acabamos de instalar la Comisión de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que aquí, en los planes de restitución que genera la Procuraduría de Protección, se deben de subir a un colegiado en donde la parte fundamental que se está vulnerando la atienda la institución que le corresponde. En la materia de seguridad, en la materia de prevención, en la materia de embarazo en adolescente, por ejemplo, ese es un tema específico. ¿Qué pasa cuando tenemos a una niña adolescente que se convierte en madre? Tenemos que garantizar el derecho de ambos, tanto del niño como de la madre adolescente. Y aquí falta todavía muchísimo también por hacer. A través del Grupo de Prevención del Embarazo hemos presentado ya la estrategia para poder atender este tipo de situaciones y que efectivamente desde la parte de salud podemos evitar desde la muerte perinatal en un embarazo riesgoso, pero que también tenemos que buscar cómo generar esas condiciones posterior al nacimiento de ese niño y desde luego buscar el seguimiento de los derechos de la madre adolescente, ¿no? Bien, híjole, el tiempo se nos da el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque mira, Joaquín Mena dice, muchas mamás usan los niños por la pensión. Bueno, ese es otro tema, esa es una realidad. Es verdad, coincido, ahorita mencionaba la diputada el tema de la patria potestad, es cierto, tiene que ser la última instancia, pero entonces aquí es donde tenemos que encontrar algún mecanismo que te ayude. Sí. Pero que te ayude, es que tenemos que detectar a tiempo, ya la intervención del Estado tiene que ser la última instancia para quitar a un niño, pero entonces, ¿dónde está la intervención del Estado para ser más eficiente en la prevención, no? ¿Dónde están las demás escaleritas, no? Que te vayan haciendo esta red justamente para poder darle el soporte a mamá o papá de proteger a los niños. Es que de repente ves hasta en la tele, ¿no? Llegó la trabajadora social y luego, ching, entró una trabajadora social y entra a la casa. Sí, pero entra una trabajadora social, ¿no? Y uno dice, aquí, ¿por qué nadie entró a la casa de Kimberly, nadie entró a la casa de...? Y cuando hay ejércitos, a veces recorren hasta por temas de campañas, hasta por temas de los llamados servidores de la nación, el tema de los INEGIs, el tema de... O sea, es que nadie. Hay que darle ese redireccionamiento a las prioridades. Nadie entró a esa casa, se dio cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente reportó para que entrara una trabajadora social, o no tenemos una red de trabajadoras sociales. O sea, el reto es muy, pero muy grande. El tiempo se nos dio encima, Brenda, pues tenemos que cerrar. Pues sí, vamos. Alice, para concluir. No, mira, agradecerles mucho. Siempre veo yo que a través del periódico, a través de este tipo de programas, hablan de los temas sociales que son los relevantes el día de hoy. Felicidades. Ojalá pronto podamos tener un programa un poquito más amplio donde les comparta que ya pueden haber castigos de 1 o 4 años de prisión a quien contrate a un menor de 15 años, que no sea en el núcleo familiar, donde también si lo mandas a pedir a la calle o vender va a haber un castigo. El tema de la alienación parental, que la mamá a veces erróneamente o papá, pues involucramos al niño y lo ponemos en una condición que no es la saludable y va a haber un castigo también para eso. Y en el tema de pensiones estamos trabajando para que se compruebe, porque efectivamente yo que siempre he peleado el padrón de deudores alimentarios que se votó en contra, también estamos buscando no solo que sea un padrón de deudores, sino que si es una pensión de acuerdo a lo establecido, se compruebe, porque tenemos muchos casos pues donde se los gastan en temas personales mamá o papá, y pues efectivamente la obligación de mamá o papá separados es con el niño, ya no con ellos como parejas, y a veces nos confundimos un poquito. Es un tema que hay que tratar fuertemente porque en mi muro recibí 80 reclamos de papás que dicen yo pagué la pensión y se lo gastaba en ella, no en los niños. Sí pasa también. Tenemos que decir las responsabilidades con los menores, garantizar pues lo mejor para los niños, la salud, la educación. Y bueno, son muchos temas. Claro. Seguimos trabajando y la ley antichancla, para quienes tienen mucha duda, como lo dices, ha generado mucha polémica, es castigos pues humillantes o pues corporales, que no podemos permitirlo. Papás, mamás, estemos muy atentos. Hoy más que nunca está el abuso sexual latente y con las familias más cercanas siempre se da. Entonces,
estemos muy atentos de qué están viendo nuestros hijos en redes sociales. Hoy está generando un problema fuerte en nuestros niños de adicción a la tecnología y pues con comportamientos no adecuados. Y ya por último, pues hagámonos responsables. Hoy más que nunca tenemos que involucrarnos como sociedad con las instituciones o no vamos a poder con esto que se nos viene encima ante esta situación de pandemia y ante muchas cosas pues que están por llegar. Nos tenemos que actualizar como papás, no estamos preparados para ello, pero bueno, estamos haciendo lo propio. Agradecerles nuevamente y felicitarlos porque finalmente no en todos los programas comparten este tipo de acciones que deben de ser la prioridad y sobre todo no se difunden los casos como el tema de Kimberly y que lo he visto, que en sus programas, en sus periódicos sí lo dan y es lo que pasa. A veces queremos vivir con los ojos vendados como sociedad y si no nos damos cuenta, finalmente pues no hacemos nada. A veces nos genera asombro, no debe ser asombro. Vemos el periódico, mi mamá me decía otro día, oye, ¿qué pasa? Eso está sucediendo no solo en Canatlán, no solo en Santiago, está sucediendo en cada colonia, en cada comunidad y formamos parte nosotros si no denunciamos. Bien. Licenciado, gracias. Agradecerles el espacio, desde luego, y reconocer efectivamente que se aborda este tipo de temas. Lo decíamos y lo reitero, la niñez y la adolescencia ha sido un sector de la población invisibilizado. A reconocer el trabajo de los medios de comunicación, como en este programa, que se visibilice justamente a las niñas y a los niños, que se les dé el justo lugar y el interés que se les requiere al tema. Y desde luego, pues trabajar en conjunto, la sociedad y gobierno, creo que es una de las cuestiones que tenemos que aprender a hacerlo, ser responsables. Aquí sí también enviar un mensaje de unidad en donde podamos trabajar, sí las instituciones gubernamentales, pero que también la sociedad sea comprometida con los temas que afectan a la niñez y la adolescencia, que hagamos uso de la denuncia, que sepamos que existe este tipo de denuncia anónima, pero que no seamos cómplices en la omisión por situaciones que estamos conociendo y que no denunciamos y que lamentablemente pueden llegar a desencadenar en una situación fatal como Kimberly, que no tengamos más niñas y más niños afectados de esta situación y que no es un tema nada más de la familia de Kimberly, es un tema social y que esta parte la hacemos todos. Si trabajamos en conjunto, la sociedad, el gobierno, pero desde luego también en el entorno familiar, como lo decía, creo que vamos a reconocer justamente a niñas y niños de un criterio más amplio y vamos a poderlos colocar en el centro de una política integral que nos corresponde hacerla y construirla juntos en este tipo de situaciones que lamentablemente vienen afectando a la niñez, pero que creo que poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido posicionando un poco más a la niñez y la adolescencia en un criterio estricto y amplio. Sí. Rápidamente, ¿la denuncia anónima dónde se puede hacer? ¿Al 911? Así es. Al 911. Ahí, por si ustedes conocen algún caso, no se queden callados, por favor. Claro. Nos vamos.